que nosotros elegimos qué es lo que vamos a hacer con el dinero. Y es justamente por eso es que planteamos proyectos, ¿no? O voy a invertir en algo industrial, o voy a invertir en solo intermediar comercialización, o voy a invertir o ser parte de un proyecto más grande, ¿no? Entonces es importante pensar de que si yo tengo estos 100 bolivianos hoy, en el tiempo voy a tener que de alguna manera considerar un rendimiento. A ese rendimiento le llamamos nosotros costo financiero. Y el costo financiero se divide de alguna manera en el interés corriente que genera el capital, y en algunos casos obviamente ese costo involucra la devolución de capital, ¿no? A criterio de ustedes, ¿qué es mejor? ¿Prestarme 100,000 bolivianos hoy día y pagar interés mensualmente pagar interés solamente, no sé cómo decirlo, prestarme 100,000 bolivianos, pagar durante 11 meses solo interés y al final al mes 12 pagar capital más interés, o es mejor pagar todos los meses capital más interés? ¿Qué es mejor, coleguitas? Repito, me presto 100,000 bolivianos hoy día y me dan 12 meses para pagar. ¿Qué es mejor? Opción A, pagar interés durante 11 meses y devolver el capital más interés el último mes. O, opción B, pagar capital más interés todos los meses durante los 12 meses que tiene el año. ¿Qué es mejor, la opción A o la opción B? La opción B. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser menos a inicios, bueno, y sigue creciendo, ¿no? Año tras año la inflación. Tal vez por eso. Ya, interesante, sí, podría ser. ¿Alguien más? ¿Cuál es mejor, la opción A o la opción B? ¿Cuál es mejor? ¿Les he pescado en frío? ¿Qué es mejor? ¿Pagar solamente intereses todos los meses y devolver el capital al final? ¿O es mejor pagar capital más interés todos los meses? ¿Qué es mejor, coleguitas? ¿Nunca les han preguntado eso? Capital más interés, dicen. Los bancos aplican eso, ¿no? Los bancos aplican eso, pero a ver, tú tienes que ponerte a pensar desde el punto de vista del que te da la plata y desde el punto de vista del que recibe la plata. En este momento pensaremos como el que recibe. Tú has recibido, entonces, ¿qué te conviene? ¿Pagar capital más interés todos los meses o pagar intereses y al final devolvérselo al capital? ¿Qué es mejor? Licenciado, buenos días. Para mí sería devolver cada mes, porque cada mes estás devolviendo el capital. Ya. Y el interés está bajando. El interés está bajando, sí, cierto. Cada vez que tú devuelves capital, disminuye la base sobre la cual se calcula el interés, ¿no ve? A ver, por dar un ejemplo, bien sencillito. Hazte una tablita, ¿ya estás con una hojita por ahí? ¿Estás con una hojita de papel? Sí. Perfecto, entonces pones 100,000 bolivianos. 100,000 bolivianos, ponle que te prestes al 12% anual. ¿Cuánto es 12% anual? 12 entre 12, ¿cuánto es el interés mensual? ¿Cuánto es el interés mensual? 1%, dice. 1%. ¿Cuánto es el 1% de 100,000 bolivianos? $10,000. Are you sure? Are you sure? ¿Seguro? 1,000 bolivianos. 1,000 bolivianos. Entonces tú pones, en el mes 1 vas a pagar 1,000 bolivianos, opción A. Mes 2, 1,000 bolivianos. 1,003, 1,000. Durante 11 meses le vas a pagar 1,000 bolivianos, ¿ya?
Anota, por favor, 1,000. En total vas a pagarle 11,000 y el último mes le vas a devolver 100,000 más 1,000. ¿Cuánto le vas a devolver? 101,000. $101,000. ¿Sí? Sí. Ahora le vas a pagar capital más interés. Capital más interés. ¿De qué fórmula te acuerdas? Método francés, alemán, americano. ¿De cuál te acuerdas? ¿Has visto en mate financiera? Perdón. ¿De cuál te acuerdas? Método alemán, francés, americano. O mixto. Uy. Coleguitas. ¿Cómo calculamos una tabla de amortización? 100,000 bolivianos a 12 meses. ¿Colegas? ¿Ya han buscado? ¿Ya han buscado todavía? Coleguitas, ¿cómo se calcula la cuota para la tabla de amortización en el método francés? Coleguitas, coleguitas. ¿Cómo se calcula la cuota para la tabla de amortización en el método francés? Es la misma fórmula del interés compuesto, ¿no ve? Que decía que la cuota es igual al capital por 1 más i a la n por i sobre 1 más i a la n menos 1. ¿Qué es i? El interés, el 1%. ¿Qué es n? ¿Cuántos meses? A ver, vamos, ¿quién puede sacar? Coleguitas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquí está la fórmula. ¿Ven? Licenciado. Bueno, a ver, calculen. ¿Cuánto sería la cuota mensual de 100,000 bolivianos al 12%? Facilito, ¿no ve? Aquí 1 más i, 1 más 1% a la 12 por i, que es el 1%, dividido entre 1 más el interés, que es 1%, a la 12 menos 1. Esto lo resuelves y lo multiplicas por el monto. Y eso te da la cuota automáticamente. ¿Cuánto sería la cuota? ¿Cuánto sería la cuota? Listen, perdón, ¿de qué dijo que era? ¿Perdón? No escuché bien. Adelante. No se escuchó. No, de la fórmula le digo, licenciado, el B... Es la misma del interés compuesto. Es 1 más i a la n por i dividido entre 1 más i a la n menos 1. Eso sacas este cociente y lo multiplicas por los 100,000 bolivianos. Ya, licenciado. ¿Qué dato te falta? Te falta. Cuando dices 1%, tiene que ser 1 dividido entre 100, ¿no ve? ¿Cuánto es eso? 0.01. Sí. 0.01, ¿no ve? Ese es el 1%. Sí, Lisa, 0. Excelente. Entonces sería 1.01 elevado a la 12 por 0.01 dividido entre 1.01 elevado a la 12 menos 1. Sacas este cociente, lo multiplicas por los 100,000 y esa es la cuota mensual durante 12 meses. Involucra capital más interés, método francés. ¿Quién ha sacado? Los que están en la clase me van a mandar un mensajito, por favor. ¿Cuánto sale la cuota? 8,884. Al grupo, hijito lindo. Tu nombre y la cuotita al grupo.
¿Alguien tiene dificultad para sacar la cuotita? ¿Alguien tiene dificultad para hallar la cuota, coleguitas? Hablen ahora o callen para siempre. Estamos utilizando el método francés, nada más. Me mandan una fotito de su cálculo, ¿ya? Por favor. Entonces veremos qué es mejor, la opción A o la opción B. En la opción A, ¿cuánto interés canceló en el año? Colegas. En la opción A, ¿cuánto interés canceló durante todo el año? 12.000 más 100.000, 112.000. ¿Cuánto es el interés? 12.000. En el método francés, ¿cómo calculo cuánto de interés he pagado durante el año? Multiplico la cuota por los 12 meses y deduzco el capital. ¿Cuánto sale? ¿Colegas? ¡Guay! ¿Se han ido? Ahí está el Diego ya mandado. Licenciado, ¿puede repetir? Claro, claro que sí. Para hacer el método francés, lo único que vas a utilizar es la fórmula del método francés que establece que la cuota C es igual a paréntesis 1 más I a la N por I dividido entre 1 más I a la N menos 1. T todo. Entonces, C 0,1 elevado a 0.01 sobre 1.01 a la 12 menos 1. Sacas el resultado, lo multiplicas por 100.000 y te va a dar, según este cálculo, 8.884.90. Y si yo agarro 8.884.90, lo multiplico por 12 meses, voy a cancelar 106.618 bolivianos. ¿Cuánto era el capital? Dani Alejandro, ¿cuánto era el capital? 100.000 bolivianos, ¿no? Dani, ¿estás hoy? 100.000 es licenciado. Yo estoy 100.000. 100.000 menos los 106.000, el interés es 6.618. ¿Qué es más conveniente? Cancelar capital más interés mensualmente. Al proyecto le va a ser mejor ahorrarse 6.000 bolivianos en el año, que pueden ser 6 millones, ¿no ve? Porque no te olvides, en valor relativo y absoluto podemos estar hablando de miles o millones. Ahora a veces la gente dice, pero ¿qué son 0 centavos, 0,20 centavos, no? Claro, en 10.000 unidades no se nota, pero en 1.000.000 de unidades, esos 0,20 realmente repercute. ¿Ya? Estamos queriendo mostrar la conveniencia, el valor del dinero en el tiempo. Cuanto mayor es el plazo, mayor se hace el interés. Ojo, cuanto mayor es el periodo de pago, mayor es el interés. Y en este caso, en el ejemplo A, estoy cancelando el capital al final. ¿Sobre qué calcula el inversionista el interés? Sobre el capital. El primer mes me calcula sobre 100.000. El segundo mes, sobre 100.000. El tercer mes, sobre 100.000. El cuarto mes, sobre 100.000, sobre 100.000, sobre 100.000, sobre 100.000. Pero si le digo, te voy a pagar capital e interés, ¿qué hace? Cada vez que yo le devuelvo capital, resta el cálculo o la base sobre la cual se calcula el interés. ¿Se comprende, capito, todos? ¿Se entiende qué es importante o por qué es importante el valor del dinero en el tiempo? Coleguitas. Sí, licenciado. Ya. ¿Alguien duda de cuál es la mejor posibilidad, A o B? ¿Cuál era la mejor posibilidad? ¿Giselle está? ¿Giselle Lauren está?
Bueno, en realidad, ok, muchas gracias. ¿Listo? Seguimos. ¿Ya? Escucha estito. El horizonte del proyecto puede ser menor a la vida útil de los activos de inversión del proyecto. ¿Qué significa esto? El horizonte del proyecto puede ser menor a la vida útil de los activos de inversión del proyecto. No sé, se me ocurre, me estoy comprando una maquinita interesante. Esta máquina me permite producir asfalto, ¿ya? Entonces este proyectito he tenido que comprar esta maquinita porque me ha agarrado aquí la doble vía Tadeo Aenque Vinto, ¿ya? Porque queremos unir la Tadeo Aenque y llegar hasta Vinto. Me ha adjudicado. Como me ha adjudicado, me estoy comprando una maquinita para hacer asfalto, ¿ya? Porque me han dicho, hazlo con flexible, no quiero rígido. Entonces esta maquinita, su vida útil, colegas, van a ser 5 años, por dar un ejemplo. Pero mi proyecto va a durar 2 añitos. 2 añitos. Entonces hablamos ahí de lo que va a ser el valor de rescate, porque probablemente no me meta a un proyecto parecido, o ya no me meta a construcción de carreteras, vías de acceso, y puedo vender esa máquina, ¿no ve? Entonces, el horizonte del proyecto puede ser menor a la vida útil de los activos de inversión. ¿Se entiende? En el cálculo del flujo de cada periodo, se suman los ingresos y egresos que se estiman incurrir dentro de él, en cada periodo, ¿ya? Ahora, ¿por qué varía? Porque el flujo obviamente me genera esto, ¿no? Me da la posibilidad de jugar un poquito con los ingresos y los egresos. Se me ocurre que en un mes determinado, mis ingresos disminuyen, pero mis gastos o mis egresos se mantienen. O se me ocurre que en algún periodo mis ingresos suben de repente y mis egresos obviamente se mantienen. O mis egresos disminuyen y mis ingresos suben. O sea, eso te da la posibilidad de manejar el flujo, ¿no? Que hay que ser cuidadoso de que realmente en cada periodo se consignen todos los ingresos y todos los egresos. En todos, absolutamente en todos. Yo, por ejemplo, cuando hago flujo de caja para los floteros, no sé, compramos unas 10 flotas, cada flota está en $120,000 más o menos. Con 1.200.000 compramos 10 flotas, no sé, estoy hablando de la Nobleza o de cualquiera de las empresas, ya hemos comprado 10 flotas. Entonces en el flujo empezamos a generar, ¿no? El 1.200.000 en el año 0, porque es la inversión que hemos realizado, y vamos proyectando por meses los ingresos de las 10 flotas. Hay meses que tiene más ingresos, menos ingresos, más ingresos, menos ingresos, pero siempre hay egresos. Ahora, las flotas, por ejemplo, tienen un gasto formidable en lo que son cambio de llantas. ¿Cada cuánto tiempo se cambian las llantas en las flotas? Más o menos de 7 a 8 meses, más o menos, porque se hacen talco, en algunos casos es mucho menos. Entonces yo, previsor, a los 6 meses de que empiezan a funcionar las flotas, tengo que meterle un mantenimiento por, ¿qué se llama? Reposición de llantas. ¿Cuántas llantas tendrá una flota? ¿Han visto alguna vez cuántas llantas tiene una flota? No sé, una de esas de 2 pisos, una de esas modernitas. ¿Cuántas llantas tendrá? Más o menos. 12 a 18, dicen. 12 a 18. 12 a 18 llantas. 12 llantas. Sí. Imagínate, cada llanta debe estar en promedio unos $450, $500, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de $6,000 por cada flota. Como son 10, necesitamos solamente para llantas, ¿cuánto? $60,000. Entonces, en 6 meses en mi flujo, en ese periodo, tengo que consignar esos $60,000 y probablemente no me tolere el nivel de ingresos que tengo versus los gastos o los egresos. Entonces, probablemente en ese mes
tengo una pérdida que con mi acumulado vaya generando una compensación. ¿Ya? Importante, consignar los ingresos y los egresos cuando ocurren y en el periodo en que ocurren. Ya yo no puedo decir, a ver, llantas en este mes, no, pero si no estás cambiando este mes. O reparación de una cosa, otra cosa, no estás haciendo. Mejor si lo haces en el momento que corresponde. ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces hay que empezar a tomar de la mano este conceptito que es el valor actual neto, y hay que empezar a hacer algunos jueguitos referentes al tipo de actividad, a la manera en que nosotros realizamos la generación de ingresos. Y dice, el BAN me permite traer esos flujos que voy a generar en el futuro, traerlos a valor presente y hacer una comparación con lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad y el rendimiento que está esperando en este caso el proyecto, ¿no? Entonces, sobre esto es que vamos a hacer algunas apreciaciones. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué decisión tomas si el BAN es mayor o igual a 0? Dice, entonces aprobamos el proyecto. Dice, ¿no? Porque supuestamente esos flujos se van a igualar comparando con la tasa que estamos proyectando, ¿no? O si el BAN es menor a 0, entonces rechazamos el proyecto. Pero bueno, hay situaciones X, ¿no? Yo he visto proyectos aprobados con BAN menor a 0. ¿No? Entonces hay que ver justamente el tipo de proyecto y hay que ver el horizonte del proyecto, ¿no? En muchos casos un proyecto promedio pueden ser 5 o 7 años, pero hay proyectos más pequeños, ¿no? Tal vez 1, 2, 3 años, y la comparación obviamente no va a ser igual. Ya, entonces vamos a empezar a manejar este concepto. ¿Ya han manejado el BAN en alguna materia? Pregunto. ¿Y han utilizado el BAN en alguna materia? Desde luego que sí, ¿no? Otro concepto al cual vamos a hacer referencia es la tasa interna de retorno. Entonces ahí vamos a tratar, dice, cuando el BAN es igual a 0, entonces es que nosotros podemos obtener el interés del proyecto, ¿no? El rendimiento del proyecto al cual nosotros estamos dispuestos a enfocar, ¿no? Y todo lo que hagamos respecto a lo que va a ser las inversiones, respecto a lo que va a ser el capital social o lo que esté esperando el dueño del proyecto, obviamente va a ser cubierto por la tasa interna de retorno. Permítame un segundito, se me va a cortar la batería. Ok, estos conceptos ya los han manejado, ¿no? Entonces, más que todo, yo creo que vamos a aplicarlos, ¿no? Más que explicar. Silencio sepulcral. ¿Estos conceptos ya los han utilizado o es que vamos a volver a recordar? Podemos recordarlo, Licen, me he olvidado. Claro, se puede. Sí, se puede. por favor. Vamos a dar una refrescadita. Pero para mí, colegas, donde se queda realmente en la aplicación. Ahora quiero ser bien franco, ¿ya? A mí no me interesa que te sepas la fórmula de memoria. No me interesa que hagas el cálculo automáticamente, ya no lo hagas de memoria. O sea, a mí me interesa, la verdad, que puedas interpretar y analizar el resultado. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Si tú logras hacer eso, yo muero tranquilo. ¿Ya? Entonces no es tanto que podamos hacer el cálculo, sino es que podamos interpretar y podamos realmente emitir un criterio respecto a lo que ha sido el resultado. Alguna vez que vayas a alguna empresa te van a decir, no sé, el BAN es 18%, el BAN es 15%, el BAN es 3%, el BAN es 1%, no sé. ¿Cuál es tu criterio? Seguramente verás el contexto, verás el tipo de empresa, verás el tipo de proyecto. No es lo mismo estar en construcción que estar en restaurantes. No es lo mismo hacer textiles que hacer producción agropecuaria. No es lo mismo. Ya hay que entender eso siempre. Nunca des una respuesta a priori. Hace ratito, cuando yo les decía cuál es mejor la opción A o B,
tienes que decir también depende. Depende desde qué punto de vista, del inversionista o del que está recibiendo el financiamiento. Depende también del tipo de actividad, ¿ya? Lo que para algunos es beneficioso, a ver, para que no se me vaya la idea. Cuando te digo depende del tipo de actividad, si yo, por ejemplo, me dedico a comercializar pantalones y por cada pantalón que yo vendo me gano 100 bolivianos, ¿qué me conviene a mí? ¿Tener los 100,000 bolivianos y seguir generando ingresos o me conviene ir devolviendo el dinero mes a mes? ¿Qué me convendrá? Hemos visto que cuando le devuelves el interés más capital, le pagas 6,000 bolivianos de interés al año. Cuando le devuelves solamente interés, le devuelves 12,000. Pero si tú lo tienes los 100,000 todos los meses y generas más de esos 1,000 bolivianos que le estás pagando, ¿no es beneficioso tener los 100,000? ¿Qué piensas? ¿Se entiende? Sí, licenciado, es mejor tenerlo todo el dinero para así seguirlo invirtiendo. Si nuestro ingreso, nuestra generación de ingresos es más alto que el interés que pagamos, ¿no? Desde luego, por eso es que alguna gente dice, no, yo prefiero pagarte solamente intereses y al final te lo voy a devolver. ¿No ve? Porque saben que ese dinero, además el dinero mueve dinero. Esos 100,000 pesos me va a permitir a mí mover, rotar, y me va a permitir también generar ingresos que justifiquen el pago del interés, ¿no? Mi abuelita dice, del mismo cuero salen las correas. Si yo tengo ventas manejando ese capital y justifico pagar el interés, lo hago. ¿Ya? ¿Se entiende, colegas? Entonces la respuesta siempre es depende. ¿Ya? Y depende mucho del contexto, del rubro, depende mucho de qué es lo que estás pensando hacer. ¿Ya? Ok. Si vas a invertir esos 100,000 por única vez en una máquina y no vas a rotar como el capital de operaciones, te conviene devolver capital más interés. Te conviene devolver capital más interés. ¿Ya? ¿Se entiende, colegas? Sí, licenciado. Excelente, agárrenselo para su vida ya, porque esas cositas lamentablemente no son tan específicas, ¿no? De la misma manera vamos a tomar la razón beneficio-costo, ya. Vamos a hacer una comparación, justamente comparando también el BAN de los ingresos y los costos. Vamos a tomar el periodo de recuperación de la inversión, ya podemos recordar como dijimos, y hay que de alguna manera calcular la renta a la inversión, ¿no? Ahí es importante hacer una comparación entre lo que son los ingresos, el valor residual, las inversiones, los costos de operaciones, los impuestos. Entonces vamos a ir jugando un poquito con los flujos, ¿ya? Este es un modelito, podríamos decir, para ver un poquito la evaluación financiera de la inversión, ¿ya? Bien sencillito. Lo vamos a hacer de esta manera. No quiero complicarme mucho, no les quiero complicar mucho. Vamos a después ver la renta al capital social, ¿sí? Vamos a calcular de alguna manera a través del valor actualizado, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer a través de este flujito, vamos a hacer la evaluación financiera al capital social. Eso, sencillito, dicho de otra manera, vamos a, yo creo que aplicarlo más que todo, ¿no? Porque como ejercicios, yo creo que en aplicación es más interesante, ¿ya? Algunas consideraciones que quiero que tomen en cuenta en la evaluación de proyectos. Cuando los proyectos son independientes, dice la decisión de aceptación o de rechazo de un negocio o proyecto independiente será la misma utilizando el criterio del BAN más que utilizar el criterio de la TIR. Cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, dice, el método del BAN y el método de la TIR pueden llegar a dar decisiones opuestas de aceptación o rechazo de un proyecto. Cuando se tienen negocios o proyectos mutuamente excluyentes,
¿Qué debo hacer si cuando tengo proyectos mutuamente excluyentes, el método del valor presente y el método LATIR me dan decisiones diferentes, ¿no? Cuando se presenta esta aparente incongruencia entre ambos criterios, no sé cuál de ellos tomar. Dicen proyectos mutuamente excluyentes, el método correcto siempre va a ser el del valor presente neto. ¿Ya? Cuando hay proyectos contingentes, dice, es aquel que tiene una condición respecto a su aceptación o rechazo. No puede, dice, A no puede aceptarse a menos que se acepte B, y A puede aceptarse en lugar de B, pero ambos no son necesarios. Por eso dice contingentes, ¿no? Vamos a de alguna manera ver los estados financieros. Sí, vamos a hacer un estado de resultados. ¿Ustedes han calculado el WACC en alguna de las materias? Coleguitas, vamos a hacer un balance general necesario, hay que proyectar el balance también, y vamos a llegar a hacer lo que es el análisis de sensibilidad. Dice, el análisis de sensibilidad es una de las técnicas más prácticas para tratar de la incertidumbre y el riesgo. Se determinan las variables más importantes o de mayor incertidumbre y se calcula el VAN, y se toman las variables una a una. Se puede determinar la sensibilidad, dice, del VAN, sensibilidad del VAN a dicha variable. Entonces vamos a ir de alguna manera jugando con estos criterios, ¿ya? Por lo pronto vamos a hacer primero la evaluación financiera y posteriormente a eso vamos a hacer la evaluación económica. Entonces vamos desempolvando un poquito estos conceptos y vamos más que todo aplicándolos, ¿ya? Hay hartos ejercicios para esto. Hay varios casitos de los cuales podemos tomar mano, ya. Hay diferentes rubros, diferentes planteamientos, ya. Creo que por error la anterior vez en la práctica fueron algunos ejercicios de evaluación financiera, no sé, no me acuerdo, creo que alguien comentó, pero vamos a retomarlos, ya. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consultita? Reitero, creo que más en la aplicación es que vamos a ir recordando, ¿no ve? Cómo se calcula y demás. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? Ok, bueno, si no hay comentarios, entonces... No dicen. Nos vemos mañana, por favor, ya, y empezar a ver lo que es evaluación financiera primero, ¿ya? Nos vemos mañana entonces, colegas. Hasta mañana. Un gusto saludarles. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Lisa. Chao, chao. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Lisa.